qué gusto estar aquí de nuevo. Mi nombre es Nadia Jiménez y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Les saludo. Soy la profesora Corina Estefanía Flores González y efectivamente es un gusto estar aquí en una sesión más de Lengua Materna 2, a la que hemos titulado Decir o Referir. Con esto nos referimos a los diferentes verbos que pueden utilizar al momento de escribir una biografía. Sí, vamos a escribir la vida sobre una personalidad destacada. Los tipos de verbos para referir ideas son importantes en cualquier texto. ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciemos. En esta sesión, el aprendizaje esperado es: escribe un texto biográfico y el propósito es utilizar verbos para referir ideas en otros textos. Las biografías se elaboran a partir de la vida y hechos de un personaje que haya sobresalido de entre los demás, y los verbos sirven para incluir una cita textual, una frase o idea que nos ayuden a darle coherencia a este tipo de textos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean hoy es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Es común que la mayoría de las personas sientan admiración por ciertos personajes como deportistas, actores, escritores, científicos, cantantes, entre otros, ya sea por sus acciones, ideas, descubrimientos, logros y más aspectos que sean dignos de contarse. Algunos de estos personajes no pertenecen a nuestra época y otros sí. Y textos como las biografías nos dan la oportunidad de conocer más de ellos y de sus aportaciones. Así es, las biografías nos brindan la posibilidad de conocer más acerca de estos personajes que pueden pertenecer a distintos ámbitos. Dado que las biografías se nutren de otros documentos, es importante saber cómo citarlos para que formen parte de nuestra escritura. Es por ello que conocer el uso de los verbos resulta fundamental. Mientras escuchaba el propósito de la sesión, me surgió una duda, profesora. ¿Cómo podemos usar los verbos? Bueno, aunque estos forman parte de nuestro hablar, ya que los ocupamos de manera cotidiana e incluso inconsciente, existen algunas reglas, sobre todo en los textos escritos, que nos ayudan a que las ideas sean precisas y entendibles. ¿Qué les parece si recordamos algunas cosas básicas acerca de los verbos? Los verbos son palabras que en su mayoría expresan acciones que se pueden realizar. La forma en que los mencionamos es a partir del infinitivo, el cual expresa la acción de una manera genérica, sin entrar en particularidades sobre las circunstancias en que dicha acción se realiza. Por ejemplo, amar, reír, correr. Para utilizarlos, solemos conjugarlos. De ese modo, el verbo podrá expresar quién realiza la acción, número, si es singular o plural, y modo y tiempo. Cuando utilizamos un verbo, en automático realizamos las conjugaciones necesarias para adecuarlos a lo que queremos decir. ¿Qué les parece si los identificamos en un fragmento? Leamos. Hoy sabemos que los planetas se mueven en órbitas fijas alrededor del Sol. En los tiempos de Galileo, casi todos los astrónomos creían que la Tierra ocupaba una posición fija. ¿Identifican los verbos presentes en este fragmento? Veamos dónde se ubican.
En este fragmento encontramos verbos como sabemos, mueven, creían, ocupaba, cada uno conjugado en tiempos gramaticales distintos. ¿Notan cómo los verbos resultan indispensables al momento de escribir cualquier texto? En el ejercicio anterior pudimos notar cómo en un mismo texto podemos encontrar diferentes verbos, cada uno con una función específica. Existen textos como las biografías en los que predomina el uso de verbos en copretérito o pasado, como algunas veces se le dice, para dar a conocer las situaciones que vivió el personaje. Recuerden que cuando redactamos un texto es importante considerar los verbos a emplearse, para que de ese modo nuestro escrito sea entendible. En las biografías es común incluir ideas de diferentes fuentes consultadas para darle sustento a lo que se presenta. De ese modo, los lectores pueden consultar estas fuentes primarias y ampliar sus conocimientos. ¿En qué personas se deben conjugar los verbos para poder introducir palabras mencionadas por otras personas? ¿Tienen alguna idea? Acompáñame a leer la siguiente diapositiva. En esta tabla podemos observar el verbo referir, conjugado en diferentes personas gramaticales y en dos tiempos verbales muy usuales en las biografías. ¿Cuál de estas es la más apropiada para introducir palabras dichas por otras personas? Así es, se trata de la tercera persona del singular, él. Con esta podemos indicar que una idea no es nuestra, sino de otra persona. La tercera persona se utiliza para incluir información no solo en una biografía, sino en otros textos, pues con esta le damos crédito a la persona que opina o aporta información y nos cuidamos de realizar plagio. Para introducir estas ideas, se pueden utilizar ciertos verbos que indican en dónde inicia la cita o la referencia. Entre ellos, podemos encontrar algunos como los verbos decir, afirmar, explicar, declarar y comentar, conjugados en la tercera persona del singular, nos ayudan a indicar que el texto que se presenta a continuación fue dicho por otra persona. ¿Qué otros verbos conocen con un significado similar? Por ejemplo, yo conozco los verbos aseverar, sostener, reiterar, apuntar, entre otros, que nos permiten integrar la información, ya sea mediante un discurso directo o indirecto. Profesora, ¿podría hablarnos un poco más al respecto? Claro que sí. En una biografía decimos que utilizamos un discurso directo cuando repetimos palabra por palabra lo que otro dice, lo que da cierta objetividad al discurso. En el caso del discurso indirecto, se realiza una paráfrasis de lo dicho, pero sin alterar el sentido de lo que se dice. Leamos juntos algunos ejemplos que nos hablan acerca del papel de las mujeres en la Revolución Mexicana. Aquí podemos observar el uso del discurso directo, pues se rescatan las palabras exactas de quien lo dice. Además, en el recuadro aparece el verbo enuncia, que nos ayuda a introducir esta idea en el escrito. En este segundo fragmento, vemos el uso del discurso indirecto, pues se parafrasean las palabras de quien se menciona. ¿Notan cómo las palabras afirma y menciona nos sirven para introducir la información dicha por otros? Como observaron, estos verbos nos sirven para introducir la información dicha por otros, independientemente del discurso que utilicemos. Recuerden que cual sea el estilo que elijan, siempre deben de dar crédito a la persona que proporciona la información, porque de no hacerlo estarían cometiendo plagio. Al momento de escribir una biografía, es conveniente retomar información de diferentes fuentes para complementar el texto, obtener una visión más amplia de la persona y, sobre todo, poder comprender sus motivaciones. Veamos cómo se puede hacer uso de los verbos en la escritura de biografías. Acompáñame a leer un fragmento de la biografía de Gabriel García Márquez, máximo representante del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60 y quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982.
El británico Gerald Martin afirma que García Márquez siente una enorme fascinación por el poder. Declara que él ha querido ser siempre testigo del poder y es justo decir que esa fascinación no es gratuita, sino que persigue determinados objetivos y menciona: vean cómo hacemos uso del verbo afirmar, declarar y mencionar para introducir ideas expresadas, en este caso por Gerald Martin. Y ha llegado el momento del reto. ¡Va un reto! Pongan mucha atención. Construyan oraciones utilizando los siguientes verbos que nos ayudan a introducir la información. Por ejemplo, Carlos Chimal aseveró que Mario Molina es pionero del ambientalismo. ¿Entendido? Bien, pues los verbos a trabajar son asegurar, negar, sostener, reiterar. En Latinoamérica tenemos muchos personajes que se distinguen por su labor en diversos ámbitos, como el arte, la literatura, los deportes, entre otros. Uno de ellos es Félix Rubén García Sarmiento, mejor conocido como Rubén Darío. Él fue poeta, periodista y diplomático y está considerado como el máximo representante del modernismo literario en lengua española. Acompáñenos a ver el siguiente video. Anoten la información más relevante de este personaje, pues la utilizaremos más adelante. Bienvenidos. Hoy conoceremos un poco sobre el poeta Rubén Darío. Comenzamos. Mi primer recuerdo. Debo haber sido a la sazón muy niño, pues me cargaba a horcajadas en los cuadriles como se usa por aquellas tierras. Es el de un país montañoso, un villorrio llamado San Marcos de Colón, en las tierras de Honduras, por la frontera nicaragüense. Una señora delgada de vivos y brillantes ojos negros. Negros... Puedo afirmar seguramente, mas así lo veo ahora en mi vago y ensoñado recuerdo. Blanca, de tupidos cabellos oscuros, alerta, risueña, bella. Esa era mi madre, esa era mi madre. Félix Rubén García Sarmiento nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua. Su tatarabuelo se llamaba Darío y a sus descendientes se les conocía como los Darío, nombre que Rubén adoptó en el mundo literario. Se dice que su amor por las letras comenzó a muy temprana edad. Aprendió a leer con fluidez a los 3 años gracias a su tía Bernarda. Era conocido como el niño poeta, puesto que escribió varios poemas a la edad de 10 años. Su soneto Una lágrima fue publicado en el diario El Termómetro cuando tenía 12 años. Se cuenta que cuando tenía 13 años, se enamoró de una trapecista de circo, y cuando ésta se fue, quiso irse con ella. Así que hizo una audición para actuar como payaso, pero no pasó la prueba. Con apenas 19 años viajó a Santiago de Chile. 2 años después, en 1888, publicó una de sus grandes obras, Azul. La Virgen de la Paloma. La madre mostraba al niño la paloma y el niño, en su afán de cogerla, abría los ojos, estiraba los bracitos, reía gozoso. Y su rostro al sol tenía como un nimbo, y la madre, con la tierna beatitud de sus miradas, con su esbeltez solemne y gentil, con la aurora en las pupilas, y la bendición y el beso en los labios, era como una azucena sagrada, como una María llena de gracia, irradiando la luz de un candor inefable. El niño Jesús, real como un Dios infante, precioso como un querubín paradisiaco, quería asir a aquella paloma blanca bajo la cúpula inmensa del cielo azul. El gran poeta nicaragüense fue el indicador y principal promotor del modernismo en la lengua castellana.
Rubén Darío condujo la literatura en lengua española a la modernidad, al liberar a la poesía de las formas tradicionales y encaminarla hacia la búsqueda de la belleza en lo sensorial, la luz y el color, aunque seguía muchas reglas de la poesía tradicional. Las experiencias vividas en su búsqueda por encontrar lo puro, lo bello y lo nuevo incluyeron desde el cosmopolitismo y lo exótico hasta el escapismo y el misticismo. Fue reconocido también como padre del modernismo. Entre sus obras principales están Azul, 1888, Prosas profanas, 1896 y Cantos de vida y esperanza, 1905. El siguiente poema es representativo de su poesía en la guerra. Representa un tributo a su persona y a los valores de libertad que defendió. Escapismo, evasión o huida mental de la realidad. Canción de otoño en primavera. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue, para mi amor hecho de armiño, Herodias y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. El 6 de febrero de 1916, Rubén Darío muere en León, Nicaragua, a los 49 años. En la época de Rubén Darío fue fundamental el desarrollo de medios de comunicación, como el barco de vapor, el cable transatlántico y la proliferación de periódicos para divulgar sus obras. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Rubén Darío falleció el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua, luego de haber desarrollado su trayectoria intelectual en varias de las principales capitales del orbe hispanoamericano y de haber sido, para la poesía, la figura más representativa del movimiento modernista. En el periodo que va de finales del siglo XVII a comienzos del siglo XX, es considerado el poeta hispanoamericano más importante, después de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cómo les fue? ¿Lograron rescatar los puntos más importantes? Aquí tenemos algunos. Presten atención y lean conmigo. Nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua. Se cuenta que cuando tenía 13 años se enamoró de una trapecista. En 1888 publicó Azul. Fue reconocido como padre del modernismo. Condujo a la literatura en la lengua española a la modernidad. Ahora que rescatamos estos datos, veamos cómo podemos integrar estas ideas para conformar la biografía, haciendo uso de los verbos que hemos visto. Veamos. Rubén Darío nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua. Sus conocidos dicen que cuando tenía 13 años se enamoró de una trapecista. Los críticos literarios afirman que su libro, titulado Azul y publicado en 1888, es una obra fundamental para el desarrollo del modernismo. Como observaron, los verbos resultan altamente útiles para introducir ideas, y más cuando se rescatan de fuentes diferentes. Profesora, leyendo la información me surgió una duda. ¿Cómo podemos saber en qué situaciones debemos de utilizar los verbos decir, afirmar y explicar? ¿Hay alguna diferencia? Es una muy buena pregunta. De hecho, aunque las palabras resultan similares, cada una tiene usos diferentes, que son acordes a la fuente que se referencia. Utilizamos el verbo afirmar cuando se tiene plena certeza de lo que se enuncia, es decir, que ha sido confirmada. Usamos el verbo decir cuando se trata de un punto de vista que emite una fuente, y usamos explicar cuando deseamos ampliar el contenido enunciado. Veamos algunos ejemplos para entenderlo mejor. Veamos cómo se ve el verbo decir.
Marie Curie ganó el Premio Nobel de Química en 1911 por méritos propios. Albert Einstein dijo de ella: es, de todos los personajes célebres, el único al que la gloria no ha corrompido, pues no patentó sus descubrimientos para obtener un incentivo económico por ellos. En afirmar se escribiría así: Marie nació en 1867, mientras Alfred Nobel inventaba la nitroglicerina, como afirma Ramón Núñez. En este caso ocupamos afirmar debido a que se trata de información que ha sido verificada. Sus documentos de la década de 1890 se consideran demasiado peligrosos de manipular. Esto debido a la contaminación radioactiva, explican en diversos textos científicos. Aquí, el verbo explicar cumple la función de aclarar la situación inicial. ¿Qué tal? ¿Ha quedado más claro? Estas son las diferencias entre estos verbos y los casos en los cuales pueden utilizarse. ¿Qué les parece si realizamos un breve ejercicio? Pondremos estos 3 verbos que acabamos de ver y deberán colocarlos en el lugar correspondiente. ¿Listas y listos? ¡Aquí vamos! Tenemos un fragmento que habla del deportista estadounidense Jesse Owens, quien participará en los Juegos Olímpicos de 1936 de Berlín, Alemania, y ganará 4 medallas de oro. Ahora bien, aquí faltan algunos verbos que son afirma, dice y explica. ¿Cuál es el lugar que les corresponde? ¿Listas y listos? Veamos las respuestas correctas. Colocando las palabras en el lugar que corresponde, quedaría: Jesse Owens afirma que Hitler sí lo saludó. Sin embargo, la opinión pública dice que después el Kaiser no repitió los saludos con nadie. A Owens le costó toda la vida entender lo que representó y no supo jugar ese papel, explica Evange Epé. ¿Cómo les fue? ¿Lograron acertar en sus respuestas? Si no es así, no se preocupen. Recuerden que pueden seguir practicando. Por último, hagamos un reto más. Va un reto. Les pedimos observar la siguiente infografía de José Vasconcelos, con la finalidad de poner en práctica el uso de otros verbos para citar información de otro texto. Retomemos parte de esta para cumplir nuestro reto. ¿Sabían que José Vasconcelos es una de nuestras figuras más interesantes, no solo en la educación, sino en la promoción de la cultura? Es un personaje importante de la historia de México. ¿Me ayudas a leer lo siguiente? Claro, profesora. Veamos las oraciones con verbos en infinitivo que ustedes deberán convertir en verbos para referir ideas de esta infografía. La infografía del Gobierno Federal, que José Vasconcelos publicó su libro La raza cósmica en 1925. C, que promovió la enseñanza del civismo. También impulsó la creación de escuelas técnicas y agrícolas. ¿Lograron convertir las palabras? Veamos. La infografía del Gobierno Federal refiere que José Vasconcelos publicó su libro La raza cósmica en 1925. Se informa que promovió la enseñanza del civismo. También señala impulsó la creación de escuelas técnicas y agrícolas. ¿Observaron que si tomamos esa información tendríamos que citar la fuente y que lo hicimos al principio? Bien, eso no deben olvidarlo, pues le dará más credibilidad a las biografías que decidan escribir. Estamos a punto de despedirnos. Recuerden que en esta sesión el aprendizaje esperado fue: escribe un texto biográfico, y el propósito fue utilizar verbos para referir ideas en otros textos. No olviden que pueden obtener información para escribir la biografía del personaje que eligieron de revistas, periódicos, libros, páginas web, entre otros, y que estos verbos les ayudarán a integrar la información que logren recabar.
También pueden leer más ejemplos en su libro de texto de Lengua Materna 2, o bien leer los textos en los libros de otras asignaturas para que identifiquen los verbos que introducen ideas de otras fuentes. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2.